experto en economía. Bienvenido como siempre a TN23, licenciado Maúl, para hablar de nuevo de la guerra arancelaria que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Me gustaría iniciar para que lo tengamos claro. La pausa que él anuncia no viene a afectar los aranceles para nuestro país. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, eso es lo que entenderíamos, que el anuncio que hizo hace unos cuantos días queda en suspenso durante 3 meses para luego entrar en un proceso de negociación con cada uno de los países que salieron afectados y me imagino luego tomar la decisión si se mantiene o se elimina el arancel que se había impuesto. Lo que estamos viendo es realmente una negociación a la que no estábamos acostumbrados, porque antes todo este comercio internacional se regía por reglas que se negociaban entre todos los países o en tratados de libre comercio y habían normas y reglas específicas para poder subir o bajar un arancel o imponer algún tipo de medida para proteger a una determinada industria en un país. Entonces, por de pronto son buenas noticias porque, por lo que se entiende, ese 10% que habían anunciado para las exportaciones guatemaltecas queda en suspenso y esos 90 días habría que usarlos entonces para acercarse al gobierno norteamericano y hacer una propuesta concreta de qué puede ofrecer Guatemala a cambio de un tratamiento especial por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, el anuncio que hace el presidente estadounidense es que el 10% arancelario que había él hecho recíproco prácticamente para todo el mundo se mantiene. Hay pausas para, por ejemplo, Vietnam, que será de 46%, para Japón y otros países europeos, lo que quiere decir que en el caso de Guatemala, pues continuaríamos con ese 10% vigente desde el pasado 5 de abril. Pues esa es la cuestión que he estado yo revisando las noticias y no me queda del todo claro cómo es la cuestión, porque Guatemala mostró intención de negociar con los Estados Unidos. Guatemala no tomó ninguna medida en contraposición a lo que hizo los Estados Unidos, es decir, no hubo una venganza por parte de Guatemala, por decirlo de esa manera. Y por tanto, entonces, siendo un país que quiere negociar y que no tomó ninguna medida compensatoria, entendería yo que estamos en una situación en la cual se establece una pausa. Pero lo que estamos presenciando en este preciso momento es que cambian las reglas del juego de tantas formas y tan variadas, y las formas de anunciarlo son por medio de redes sociales, que incluso a los conocedores y a ustedes que le dan un seguimiento continuo a esto, no nos queda totalmente y diáfanamente claro cuál es la situación. Yo creería que en el caso de Guatemala, pues somos de los bien portados, por decirlo de una manera coloquial. No vería yo por qué en nuestro caso nos tendría que aplicar, porque la imposición es para países, la pausa en la imposición es para aranceles para países que no tomaron represalias, y nosotros ciertamente no la tomamos. Maúl, ese es uno de los principales problemas en los últimos días, que a veces pareciera no estar del todo claro, incluso para los mismos asesores del presidente Donald Trump, y esto lo que viene a generar es desconfianza en los inversores, definitivamente. Claramente ese es uno de los mayores problemas que tiene esta nueva forma de negociar las reglas del comercio internacional. Que un día se toma una decisión, el otro día se hace para atrás, el próximo día se vuelve a cambiar. Miremos lo que está pasando con China, le pusieron un arancel de no sé cuánto por ciento, 50% o algo así. China tomó una medida compensatoria, le subieron el arancel a 105%, China tomó otra, y al final esto no sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Y la otra cuestión fundamental es que aunque hayan 90 días, ¿qué va a pasar después de los 90 días? Aquí entendería yo que Guatemala, siendo un país que no tomó ninguna represalia y un país al que sí Estados Unidos, la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, el representante comercial, sí en el reporte que hicieron hace unos cuantos días antes del anuncio de los aranceles,
en nuestra boleta de calificación, por llamarlo así, salían unas notas específicas en las que ellos se quejaban de nosotros. Por ejemplo, la forma en que operan las aduanas, la velocidad de operación de los puertos, la burocracia excesiva en ciertos trámites relacionados con internación de mercancías por razones sanitarias, fitosanitarias, y todo lo que llamamos nosotros tramitología o burocracia. Entonces, en estos 90 días es el tiempo que habría que utilizar acá en Guatemala, no solo para diseñar un plan de cómo solventar las malas calificaciones que nos dio ese reporte del gobierno de Estados Unidos, sino además para empezar a mostrar cambios concretos. O sea, yo creo que no habría que llegar en estos 90 días con las autoridades norteamericanas a decirles vamos a hacer o pensamos hacer esto, sino miren, ya hicimos esto. Y no necesariamente porque las autoridades norteamericanas nos lo estén pidiendo, sino porque son acciones que debimos haber tomado hace mucho tiempo en materia de facilitación del comercio que no las hemos tomado. Entonces, que sirva de algo el chicotazo que nos dieron para ponernos seriamente a resolver todos estos problemas que no solo afectan a las empresas norteamericanas, también afectan a los mismos guatemaltecos. Eso hay que hacerlo porque nos conviene hacerlo como país. Por supuesto, licenciado Maúl, es complicado realmente entender, a veces leer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace unos días salía y parecía muy firme en lo que estaba diciendo. Hoy da otra vez 90 días de plazo. ¿Qué lectura le da a usted? ¿Cree que se está retractando? ¿Cree que ni él sabe realmente qué es lo que está ocurriendo, qué esperar, qué respuestas obtener de sus decisiones? ¿O será parte de una estrategia? Bueno, quienes, digamos, lo admiran más al presidente Trump, dice que creen que esto es parte de una gran estrategia negociadora donde ahoría a los adversarios a posiciones muy débiles y luego los adversarios tienen que ceder y negociar con él. Creo que hace unos cuantos días el mismo presidente Trump en una reunión de gala en algún lugar en Estados Unidos decía con las medidas que he tomado, ahora tengo a todos estos países besándome el trasero para pedirme que yo negocie con ellos. Desde esa perspectiva se entiende, pero hay que notar que varios miembros de su propio gabinete y personas renombradas como Elon Musk, que es uno de sus asesores principales, ya muestran dudas respecto del camino que está esto tomando. No se diga la duda que muestra la profesión económica en los Estados Unidos, donde en términos generales todo mundo ve con mucha preocupación lo que sucede. Y lo otro es el vaivén en los mercados mundiales, porque un día sube la bolsa, el otro día cae la bolsa, sube el petróleo, baja el petróleo. Toda esa incertidumbre, todo ese miedo lo que provoca es que las decisiones en materia económica, inversión, consumo, construir nuevas fábricas, embarcarse en una expansión de los negocios a nivel global. Todo el mundo está esperando a que se calmen las aguas y a ver qué queda. Yo, más allá de los impactos que tiene en sí mismo estar jugando con estos impuestos de importación, el mayor daño y problema que yo veo es que genera una incertidumbre global en un ambiente económico que ya está debilitado. Entonces, inversionistas y consumidores y ahorradores consideran que es muy riesgoso el futuro, van a dejar de tomar decisiones que hubieran tomado de otra manera y eso podría provocar que los temores de recesión en Estados Unidos y de contracción económica en el mundo se materialicen. Es muy, muy importante lo que usted está mencionando, el pánico, la zozobra que esto está generando y que podría ir aumentando. China era hasta ayer 104% de aranceles, hoy es 125%. Estamos hablando de las dos potencias a nivel mundial y que seguramente China va a responder. Esto podría ya desencadenar en una guerra comercial que venga a afectar a nivel global. Bueno, en términos económicos se dice que aquí estamos jugando a ver quién es el gallina que primero se raja. Sí, en buen guatemalteco, digamos, estamos jugando a ver quién se raja primero. Pero en este juego, para rajarse, los que primero se rajan son los que más pequeños somos y menos herramientas de negociación o medidas de compensación podemos tener. En el caso de la China, Estados Unidos se está poniendo de frente con una economía
de gran escala, tan grande como la propia economía de Norteamérica, con vastos mercados internacionales. Los productos chinos llegan a todos los mercados del mundo y con un gobierno ciertamente de corte autoritario, con un partido comunista que gobierna Estados Unidos, la China, y que claramente no se va a dejar amedrentar a la primera, como le sucede a Centroamérica o incluso como le podría pasar a México. Entonces, ¿entre quién se raja primero, si Estados Unidos o China? Hay que ver cómo esto termina. Yo considero que eventualmente se van a sentar a negociar, pero el problema cuando se pelea King Kong contra Godzilla es que todos los que estamos abajo viendo la pelea, pues terminamos golpeados y maltratados porque los grandes gigantes no consideran a los pequeños que simplemente no tenemos vela en ese entierro, pero que también nos llegan los coletazos. Es complicado definitivamente ser espectador de ese tipo de peleas, como usted lo mencionaba. Me gustaría finalizar dándole lectura a lo que escribió el presidente de Estados Unidos a través de las plataformas virtuales de manera literal. Dice que a los países que no han tomado represalias de ningún tipo contra Estados Unidos, he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante ese periodo al 10%, también con efecto inmediato. Esta pausa significa que se aplicará un arancel universal del 10% a todos los países, excepto China, México y Canadá. Lo que le decía al inicio, eso es lo que hace pensar a muchos que efectivamente continúa el arancel de 10% con efecto positivo para Guatemala y el resto del mundo. Sí, volvemos al punto esencial, que precisamente por ese tipo de ambigüedades es que surgió toda esta institucionalidad en el mundo para gobernar e interpretar y darle certeza al tipo de anuncios que se en materia comercial, porque por sí mismo este es un tema complicado, hay muchísimos productos, hay muchas barreras de todo tipo, no solo arancelarias, barreras técnicas, calidad, certificaciones ambientales, etcétera. Entonces, por eso es que antes de todo esto existía toda la Organización Mundial del Comercio, donde estas cosas finalmente se discutían y se llegaba a acuerdos. Aquí dependemos de lo que dicen en redes sociales y de las interpretaciones que hagamos quienes estamos de este lado. Por de pronto creo que hay que esperar clarificaciones para entender realmente cómo la cuestión está, pero al final de cuentas yo creo que lo más importante, sea que lo rebajaron o que no lo rebajaron, es aprovechar el tiempo para hacer la tarea que no hemos hecho. Licenciado Maúl, gracias de nuevo por estar con nosotros, por compartir parte de su conocimiento también con nuestros televidentes.